Ainhoa Guillem, desde aquí, ¿no? O sea, gracias. Buenas, Yolanda. Cofundadora de SK8, ¿no? Correcto. ¿Sí? Correcto. Ah, claro, hombre, los deberes siempre he hecho. Bueno, pues Ainhoa, gracias en nombre de la organización por haberte unido a esta causa, ¿vale? Para poder estar aquí compartiendo, bueno, algo tan necesario, ¿no? Para poder conseguir esos donativos. Vamos a entrar en el terreno de analistas de seguridad aquí, vamos a ver. Así es que Ainhoa, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias Yolanda por la maravillosa presentación y gracias por contar conmigo para esta causa. En primer lugar, vamos a hablar hoy un poco de esos do y don'ts que hay que hacer en el underground, que suelo hablar bastante. Es decir, lo que deberíamos de hacer en un mundo hipotético e ideal y lo que no deberíamos de hacer en ningún caso. Aunque antes de eso, como el resto de mis compañeros, también hacer como esa llamada a la acción de que recordaros de que este evento está destinado a recaudar todo lo posible para poder ayudar a nuestros hermanos valencianos. Así que antes de seguir, pues os dejo por aquí las imágenes de donde podéis realizar las donaciones y esa llamadita a la acción, ¿no? De que, bueno, coger el móvil en un momento, meterse en la app del banco y aunque sea 1 euro, 2, 3, todo es bienvenido y no nos cuesta más de 5 minutos, bueno, 5 minutos, 60 segundos. Así que animaros, que es lo que tenemos que hacer, ir poniendo nuestro granito de arena. Y ya metiéndonos un poco en el tema, vamos a hablar un poco de este fenómeno del underground, que ahora explicaré un poco este concepto de forma breve. Para los que no me conozcan, me presento así de forma breve, pero soy Ainhoa Guillén y soy criminóloga, aunque estoy especializada en ciberseguridad desde hace ya unos cuantos años y me especializo en el estudio de los redactos, de los actores criminales, ¿no? De conocerlos y entenderlos para poder generar pues esa inteligencia, esa información valiosa que luego va a servir al resto de equipos de ciberseguridad. Vale, antes de empezar a meternos en el foco del asunto, hay que aterrizar un poco la palabra underground. La palabra underground es algo que Jorge y yo hemos ido introduciendo poco a poco en el ecosistema y cuando decimos underground nos estamos refiriendo a todos esos canales de comunicación, de difusión, que no son quizá tan conocidos o tan visibles para el resto de investigadores como podrían ser pues otros canales como redes sociales, por ejemplo. Entonces, esto viene a agrupar muchos tipos de canales distintos, porque al final, pues el ecosistema criminal es muy amplio y cada uno, pues digamos que se mueve por un terreno u otro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ya que la ponencia pues es mucho más cortita de lo que es habitual, vamos a hacer el resumen del resumen del resumen y vamos a hablar de lo que consideramos que son los 3 canales principales, que van a ser Bridge Forum, foro de habla inglesa por excelencia, XSS, foro de habla rusa por excelencia, y canales privados de Telegram. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una interacción en este tipo de canales, tenemos que tener una preparatoria, ¿no? No podemos entrar como si eso fuera un elefante en una cacharrería y ya. Tenemos que crear una serie de identidades digitales, una serie de coberturas o sock puppets o llamarlo como queráis, hay muchos términos para referirnos a esta identidad falsa que no deja de ser pues, la identidad falsa de toda la vida. Y tenemos que ir madurándolas y preparándolas para poder adaptarlas a cada canal con el que nos vamos a comunicar, porque vamos a ver que van a ser muy distintos. Vamos a empezar por Bridge Forum. Bridge Forum es uno de los más conocidos, tanto por investigadores, por la gente de ciberinteligencia, como por gente de ciber en general, ¿no? Es ese foro de habla inglesa donde todo el mundo tiene cabida, por así decirlo, y donde tenemos una serie de temas muy diversos, entre los que destacarían los leaks, ¿no? Vemos que ahora mismo pues hay como muchísima actividad respecto al mercado de leaks, que fue precisamente este foro el que estuvo viviendo todo el tema de la incautación por parte del FBI por alrededor de mayo, más o menos, donde pues
les dieron un palo bastante grande, pero hoy en día sigue perfectamente en activo. Vamos a ver un poco cuáles son sus características. Primero, el idioma que predomina es el inglés, así que lo tenemos fácil. Es muy fácil interactuar por aquí, porque al final el inglés es un idioma que podemos controlar prácticamente todos a diferentes niveles. El público es mixto, aunque lo que aquí destaca serían la parte de los novatos, ¿no? Es donde se conglomeran pues todos esos actores que acaban de empezar prácticamente en el mundillo. Y también pues hay algunos operadores más intermedios y algunos suelto avanzado, pero cada vez menos y cada vez se están retirando más. Así que, por lo tanto, como es ese sitio donde se refugian estos actores menos experimentados, digamos que es un sitio ideal para todas esas personas que quieran empezar con este arte de la interactuación y del virtual único. El tema de moderación, para el que no lo sepa, la moderación en este tipo de foros, pues son una serie de personas que tienen designado el controlar el panorama, por así decirlo, ¿no? Y que pues no haya contenido ofensivo o contenido que contravenga las políticas del foro. Pues en Bridge Forum la moderación, digamos que es bastante menos estricta que en el resto de canales. Es todo mucho más permisivo. De hecho, pues vais a poder encontrar una variedad de temas, vais a poder encontrar que han habido muchas estafas y vais a poder encontrar pues como mucha cantidad de cosas que pues digamos que la veracidad o la fiabilidad quizá es mucho más reducida que en otros canales. Y luego las temáticas principales, como os había comentado antes, la principal sería la venta de datos, ¿no? La parte de los leads. De hecho, cuando veis publicaciones en Twitter, en LinkedIn, en todo este tipo de canales que se dedican a repostear este tipo de noticias, suelen ser procedentes de Bridge Forum, la mayoría. De hecho, en la diapositiva anterior, aquí en la parte de la derecha, os he dejado una imagen del foro por dentro, ¿no? Un poco de la parte de leaks en este caso, que si lo observáis, pues podéis ver que hay leaks sobre juegos, bases de datos, procedente de malware tipo Stealer, etcétera, etcétera. Así que digamos que ese es el core principal. Pero luego tenéis varios subforos de otras temáticas que a veces no tienen ni siquiera relación con la ciber. Podéis hablar de anime, de mangas, de todo tipo de cosas. Es un poco como una jaula de grillos. Esto lo hace también que sea un foro bastante informal. Entonces, una vez que ya sabemos un poco el contexto de este foro y que sabemos sus principales características, que yo siempre lo digo, antes de hacer cualquier tipo de interactuación, hay que hacerse con el contexto. Hay que tener ese contexto de dónde estamos interactuando, con quién, cuáles son sus costumbres, su lenguaje, su forma de hablar. Todo esto es algo que tendremos que investigar mucho antes de ponernos manos a la obra. Entonces, una vez que ya conocemos todo esto, ¿qué postura tendríamos que tomar? Pues aquí nos podemos permitir que este sea nuestro sitio para aprender, nuestro sitio para practicar, que nuestras primeras experiencias sean en este tipo de foros. Así que podemos tener un perfil que sería como un poco más informal, un poco más flexible, ¿no? No necesitamos como demostrar una experiencia muy, muy relevante. Tampoco necesitamos demostrar como que tenemos un expertise técnico que sobresalga por encima, sino que podemos aprovechar un poco ese perfil de novato o de persona tan no técnicamente avanzada para lo que es el proceso de aprendizaje. Y ese es uno de los consejos que yo siempre doy cuando vamos a interactuar en este canal. Aprovechar para hacer preguntas. Así se construyen muchas relaciones, porque la gente está acostumbrada a enseñar en este tipo de canales y se sienten cómodos en ese papel. Entonces puedes preguntar, oye, pues quiero hacer esto y no sé cómo hacerlo. Oye, ¿cómo has hecho esto? Me interesa, yo también me gustaría desarrollarlo. Puede ser una forma muy buena de acercarse a un objetivo. Y luego también hacer un pequeño recordatorio de que, aunque sea bastante más laxo que el resto de foros, no hay que olvidar que sigue siendo un foro criminal donde se mueven muchísimos redactos. Entonces, sí que deberíamos de tener muchísimo cuidado con el tema de nuestra propia identidad y de tener pues un buen nivel de obsec y que no se nos relacione a nosotros de forma personal con nuestro avatar. Y aunque estemos practicando, pues tampoco podemos ir como de noob absoluto porque quizá eso nos perjudique más que otra cosa.
Así que si alguien quiere hacer esta prueba de decir, uy, me apetece como analista o como la figura que sea, me apetece crear una cobertura para intentar en este tipo de sitios pues tener una reputación y tener pues una base de relación de confianza con ciertos actores. Digamos que este sería pues vuestro sitio ideal por donde deberíamos de empezar. Siguiente, si el Bridge Forum era el hermano pequeño y llorón, por cierto, de todas las comunidades, vamos a ese hermano mayor, un poco más serio gruñón, ¿no? Que es XSS. XSS es un foro de habla rusa que sería, pues, actualmente yo diría que es uno de los sitios más top a nivel de donde se puedes comunicarte con los actores o puedes establecer niveles de relación, o sea, relaciones con distintos niveles de confianza. Como veis, aquí en la imagen os lo he dejado antes de pasar, que pues si veis es un foro que está todo en ruso, pero podemos apreciar de que tiene diferentes categorías y todas son eminentemente técnicas. Tiene su categoría de malware, tiene su categoría de reversing, tiene su categoría de wifi. No es como en Bridge Forum que podemos encontrar categorías de anime o de política, sino que aquí estamos plenamente centrados en los conocimientos técnicos. Entonces, sí que es cierto que aunque su idioma predominante es el ruso, hay muchísimos actores que podrían entender el inglés sin ningún problema y puede ser una opción para comunicarnos en este tipo de canal, aunque no sería lo idóneo, por así decirlo, porque al final el habla inglesa pues ya es como una barrera que te ponen, sobre todo a nivel social, y que ya pues digamos que les puede echar un poco para atrás, aunque bueno, no hay muchos afortunados que sepan hablar ruso en España y esto es un poco complicado, pero a todos esos jóvenes o que estáis con esa curiosidad de qué idioma aprendo, yo si queréis dedicaros a la inteligencia os recomendaría que aprendierais ruso porque es lo mejor que podríais hacer y donde deberíais centralizar el esfuerzo. El público aquí es altamente profesional y técnico. Y cuando digo que es altamente profesional, es que son muy serios. No se andan con bromas, no se andan con tonterías y es un foro donde la gente va a lo que va. La gente va a solventar dudas técnicas bastante complejas, va a comprar, va a vender, pero no, digamos que no es el sitio donde quizá desarrollarías una amistad como tal con un actor, ¿no? Y la moderación también es muy estricta, muy, muy estricta. Tanto los administradores como los moderadores se encargan de mantener totalmente limpio el foro. De hecho, probablemente si hay una mínima sospecha de que eres analista o de que eres un estafador o de que estás afirmando que sabes algo que no sabes, etcétera, etcétera, muy probablemente pues te comas un baneo. Esto van así, ante la duda te baneo, te meto el permaban y hasta luego, antes que, pues, que te den el beneficio un poco de la duda, ¿no? Así que digamos que es un sitio donde se hace difícil la convivencia y la supervivencia en este tipo de ecosistema con una cobertura. Pero que se haga difícil no quiere decir que sea imposible y ahora os voy a dar algunos tips para ello. Las temáticas principales, como os había comentado, son muy variadas, pero son muy técnicas. Tenemos el desarrollo de malware, pero no en plan Rats y Stealer, que son bastante cutres, sino que aquí tenemos un desarrollo de malware bastante avanzado y bastante específico. Tenemos exploit de tipo zero day, tenemos el desarrollo de herramientas para ofensiva. En fin, hay cosas que la verdad es que están bastante chulas. Por contraparte, hay muy poquito espacio para principiantes, pero muy poquito. Entonces, digamos que a este sitio deberíamos escalar solamente cuando ya tengamos un cierto nivel y ya pues seamos como más senior, ¿no? ¿Qué postura tendríamos que tener aquí? Pues mira, para empezar tenemos que reflejar eso que se nos demanda. Os acabo de explicar que es un foro como altamente profesional, técnico, serio, así que nuestra cobertura tiene que ir en consonancia con eso. Tenemos que tener como mucha experiencia y saber muy bien de lo que hablamos para mantener una cobertura en este sitio, sea cual sea nuestra rama. Es decir, yo no recomendaría nada que si no sois de la parte de ofensiva, os hicierais un perfil que supuestamente es altamente ofensivo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que habléis con un actor en privado y os haga 3 preguntas, os vais a autodelatar. A veces es mejor quedaros en vuestra rama de conocimiento, aunque sea un poco más menos vistosa, por así decirlo, que ya sabemos que pues en el mundo de la ciber la parte ofensiva es como la más llamativa, la que más ego tiene y la que más inflada está, pues quizás no nos interesa meternos ahí para salvaguardar nuestra cobertura.
Así que mejor quedarnos en el sitio que de verdad controlemos y que de verdad seamos expertos. Si es el OSINT, está muy bien. Hay gente de OSINT y de la parte de OPSEC aquí, que es maravillosa y que hace unos manuales increíbles. Pues nos quedamos en esa parcela y ya y estamos bien con eso. Luego, igual, he visto gente que se ha sacado coberturas excelentes siendo diseñadores gráficos. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque los grupos cibercriminales también necesitan de diseñadores gráficos. Así que mejor quedarnos en nuestra zona donde realmente seamos expertos. Luego también, algo que solemos recomendar bastante cuando estamos enseñando a nuestros alumnos y demás, es que hay que tener una postura que sea dominante en las conversaciones. Siempre desde el respeto, pero muy dominantes. Cuando nosotros vamos, que queremos conseguir algo a toda costa, nos volvemos un poco temerosos y un poco blandos y eso nos termina delatando. Es decir, a veces es mejor decir a un actor que te está intentando vender algo, tú me vas a vender eso por ese precio si esto no vale lo que dices, esto vale mucho menos. Además, esto que me estás dando es mierda, con perdón. Pues a veces es más recomendable mantener ese tipo de postura que algo que sea muy sí, 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 lo que tú digas, sí, 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 lo que tú quieras. Entonces, es como que, como ya cuando hemos llegado aquí debemos de tener ese nivel de experiencia y ya somos considerados más senior, deberíamos de poder dominar este tipo de posturas porque sabemos de lo que estamos hablando. Y luego también un pequeño tip que es tener muchísima precaución que con el tema de las preguntas, porque al final pues muchísimos actores van a detectar en esos cambios de preguntas como que no tienes la experiencia que dices tener y que al final les estás mintiendo. Así que bueno, pues al final es muchísimo más recomendable intentar obtener la información como callejeando un poco sin preguntar de forma directa o sin pedir ayuda. Y a veces pues hay que desistir y decir, mira, es que mi cabeza no alcanza aquí, no doy, pues no pasa nada. A veces es mejor dejarlo y pasar a lo siguiente. Y por último, una de las comunidades que también son más utilizadas por los cibercriminales es Telegram. Aunque cuando digo Telegram y hablo de Telegram, realmente se podría aplicar prácticamente a cualquier aplicación de mensajería que sea como más de un tú a tú, ¿no? Telegram, para el que no lo conozca, pues es uno de los sitios donde más comunidades o canales podemos encontrar de todo tipo. Sí que es cierto de que al ser algo global, a nivel de cibercrimen, tenemos grupos y comunidades prácticamente de todos los lugares del mundo, ¿no? Hay comunidades de LATAM, hay comunidades de habla española, pero digamos que las que son más interesantes o las que más predominan, pues suelen utilizar el ruso y el inglés. El público pasa lo mismo, que al ser a nivel global, pues es muy variado. Podemos encontrar desde grupos o canales que tengan gente que quiere aprender, que acaba de empezar en este camino, lo que se conoce, por ejemplo, como los script kiddies o lo que conocemos como la gente que usa herramientas de botón gordo, pero también podemos luego encontrar canales de gente súper seria que tiene negocios súper sofisticados y que tiene pues toda una arquitectura detrás que pues hay muchas empresas que la envidiarían. Entonces pues tenemos de todo. Aquí hay que hacer el apunte de que obviamente a los canales que sean más exclusivos o que tengan pues esta reputación, pues va a ser mucho más difícil entrar y muchas veces va a ser por invitación. Así que a veces empezar por los canales más básicos nos va a permitir ir conociendo a gente y creando relaciones que luego nos puedan dar acceso a este tipo de canales como más exclusivos. Y la moderación pasa lo mismo, que los demás, gente más nueva o los que tienen pues temáticas a lo mejor un poco más básicas, van a tener también una moderación muchísimo más flexible. Por ejemplo, pues la captura que os he puesto antes es del grupo de Jacuzzi, que viene de Bridge Forum, y si os metéis en ese grupo, pues eso parece una jaula de grillos con 5.000 personas hablando de temas totalmente random. Pero tú haciendo buenas interacciones en ese grupo de Telegram, puedes luego sacar relaciones personales que te lleven a otros grupos que son muchísimo más interesantes. De hecho, por ejemplo, así lo contaba en AstorCon ayer, que pues yo, gracias a ese tipo de interactuaciones con relaciones con gente de confianza, pues estuve investigando a uno de los antiguos jefecillos de Bridge Forum, que era Stoneman, y pude llegar a determinar que se había abierto un negocio relacionado con el ransomware. Así que no hay que despreciarlos
ni hay que dejarlos aparte porque pueden llegar a sernos muy útiles, aunque nos parezca esa jaula de grillos. Y temáticas podemos encontrar desde todo, todo. O sea, creo que hay un grupo de Telegram absolutamente para todo. Ya dependerá de nuestro interés. Si nuestro interés tira más para el tema de vulnerabilidades, pues quizá meternos en grupos que investigan este tipo de vulnerabilidades, pues nos puede venir muy bien. Incluso si lo que necesitamos son herramientas técnicas, también tenemos este tipo de opción. Así que es buscar un poco lo que nos interesa. Lo único que creo que quizá destaca un poco más es el tema de la compraventa, porque Telegram proporciona una forma rápida de comunicarse y hay negocios que tienen canales específicos donde puedes realizar una compraventa de bases de datos, accesos, etcétera, prácticamente sin interacción. Y a mí eso es realmente lo que me parece interesante encontrar en Telegram. Pero bueno, depende del objetivo que tengas como investigador, pues realmente podríamos tirar para uno u otro. Entonces, ¿qué postura tenemos que tener aquí? Pues intentar ser aquí lo más anónimos posibles, que no hayan detalles que nos vinculen con nuestra identidad, ni con nuestra profesión, ni con nuestro perfil técnico. Lo más bajo posible y tener las configuraciones de privacidad al máximo. Es decir, Telegram tiene muy, muy buenas técnicas para tener un nivel de anonimato bastante alto en esta aplicación y deberíamos de usarla. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho en el ecosistema cibercriminal es ir cambiando de alias continuamente, porque así es mucho más difícil de encontrar, aunque esto tiene luego también sus trucos, que los analistas pues tenemos por ahí algún tip para encontrarlos, aunque también de alias, pero pues por ejemplo eso sería un tipo de práctica que nos interesaría replicar. Luego, como consejo, observar antes de actuar. Cuando entremos a canales nuevos, grupos, que no sepamos exactamente de lo que va o que no sepamos exactamente qué se cuece ahí, mejor quedarte como observador. ¿Por qué? Porque al final las comunicaciones suelen ser bastante volátiles y digamos que si tú eres demasiado impulsivo y te adelantas a la situación, pues tú solo te vas a poder delatar y te van a echar del grupo sin pensárselo. Y por último, como precaución, pues que sepáis que lo que hay en Telegram también son muchos estafadores, porque no es un canal que digamos que sea demasiado confiable. Pensad que este tipo de canales lo utiliza todo el mundo, pero todo el mundo. Y al final, pues hay que tener esa especial precaución porque no estamos en un sitio como XSS que nos garantiza que hay una seriedad y que van a cumplir con un sistema de, por ejemplo, el tema del scroll, ¿no? Pues aquí pues nos pueden estafar bastante fácil. Así que hay que ser bastante cuidadosos y saber muy bien dónde nos estamos metiendo. Y como iba con retraso y trataba de aligerar la charla, creo que lo he conseguido y estamos ya prácticamente en el final, que por último quería proponeros una especie de ejercicio de rol que podríamos hacer cuando queremos iniciar pues este camino del virtual looming, que está muy chulo, y la creación de coberturas, etcétera. Y es que con lo que os he planteado y conociendo los detalles un poco de la comunidad, os animaría a investigarlas un poco más para quien se quiera entrar en esto y hacer el ejercicio de qué posturas usaríais para acercaros a un actor y ganarse su confianza en cada uno de los foros, porque así vais a tener interiorizado realmente todo este aprendizaje y os vais a sentir con más confianza para poder llevarla a cabo. Y ya como friendly reminder de analista de inteligencia, dejaros una de mis frases favoritas, que es que el conocimiento se encuentra en la conversación y que hablando se pueden aprender muchísimas cosas. Gracias a todos y recordad lo de las donaciones de la Dana, que es lo más importante de toda esta charla. Un beso. Bueno, Ainhoa, desde luego, ¿no? Esa conversación se aprende y fruto de ello, con todo lo que has estado conversando, pues aprendizaje has dejado un montón ahí de toda la gente, vamos, que están ahí preguntando, bueno, preguntando, están compartiendo muchas cosas, preguntas sí, pero vamos un poco con el tiempo. Simplemente voy a pasar una de las preguntas, ¿vale? ¿Alguna herramienta para gestión de identidades en cada sitio web? Conozco Keyocide, pero está muy abandonado. Pues realmente depende de cómo quieras gestionar las identidades y en qué red social o en qué medio. Pero, por ejemplo, si visitas, que no es por hacerme promo, pero es que la desarrollamos nosotros mismos y es una de las cosas que tengo que decir, en la página web de Syndicate, en el blog, tienes una de las primeras entradas que nosotros tenemos creado y liberado un sistema de gestión de identidades para Telegram, por ejemplo. Entonces, dependerá de dónde quieras interactuar, pues habrá más herramientas u otras. Aunque yo recomiendo a todo el tipo de cosas de herramientas usarlo lo menos posible
porque nos pueden llevar a errores y al final yo soy defensora del trabajo artesanal. Los analistas estamos obligados a tener como ese espíritu artesano y hacerlo todo lo más a mano posible. Pero puede ser útil para manejar, por ejemplo, varias instancias. Así que os recomiendo que echéis un vistazo. Eso artesanal me ha encantado porque yo también soy de artesanal y nada de automatismo, sí puede ser, a veces son inevitables, pero nada en el ese. Y bueno, como tú dices, ahí Sí. controlando herramientas, sabiendo, pero bueno, las herramientas pueden estar hoy, mañana desaparecen y tal, pero si tú sabes la intríngulis de meterte en harina. Fantástica, fantástica ponencia, Ainhoa. Agradecidos desde la organización, muchísimo, muchísimo. Tú decías lo importante son los donativos, pues mira la cifra, 25.655. Wow. Por esas cifras por las que estamos aquí, ¿vale? Luchando para que vaya aumentando todos esos donativos que van directos a toda la gente afectada por la Dana. Gracias, gracias y gracias en nombre de la organización. A vosotros, Yolanda, que vaya bien el resto del día y animaros a donar, pero todos. Pero todos, todos, todos. 1 euro Todos, ya hace todos. pared, todo hace pared. Venga, muchísimas, muchísimas gracias.